Bienvenido, compañero. Muy bien, en lo que se conectan los compañeros, solo un pequeño recordatorio ahí de parte de la universidad para que puedan, eh, para que no vayan a tener ningún problema con relación al transcurso de los cursos, ¿verdad? Pues se tenía esa acumulación de ciertos químicos que implicaban un riesgo para la conservación de las especies, que también era un riesgo. En la siguiente imagen, pues pueden apreciar ustedes la boleta de inscripción, la cual pues pueden descargar ahí de un link que aparece en la parte baja de la imagen. También, pues, creo que al ingresar a la página de la universidad, pues ustedes pueden descargar esta información o llenar la boleta. Muy bien, 2 minutos más vamos a dar para que se puedan conectar más personas y pues puedan analizar ustedes también la información que se les está compartiendo. Muy bien, bienvenidos sean compañeros al curso de Ingeniería Biológica, el código F010.
Vamos a estar abordando lo que es la semana número 1 y con ello pues vamos a estar abordando dos temas que son de suma importancia, como lo es química sanitaria y biológica del medio ambiente. Vamos a tratar la manera de fraccionar o seccionar estos dos elementos que son de suma importancia en la actualidad para poder conservar muchos de los recursos que tenemos y que estamos dejando escapar o estamos deteriorando, si lo vemos de esta manera. Para mí va a ser un gusto el poder compartir el poco conocimiento que yo tengo con respecto a la materia. Mi nombre pues es Luis Eduardo Díaz Quiñones, soy ingeniero agrónomo de profesión y pues espero poder compartir con ustedes eh, el resto del curso con relación al curso de ingeniería biológica. Recordemos que el medio de comunicación por medio del cual, pues si tuvieran alguna duda, me pueden consultar, es por medio del correo del curso, ¿verdad? Que el curso sería fe010 arroba urural.edu.gt. Cualquier duda, cualquier eh, pregunta, pues ustedes la pueden hacer directamente por medio del correo electrónico, ¿verdad? Otra situación es de que yo voy a también tratarles de compartir la presentación, pero sí me gustaría que se pudieran organizar. Creo que en cada sección o en cada semestre pues hay eh, un presidente del aula, ¿verdad? Entonces, que esta persona pues pueda escribir, yo los agrego a un grupo ahí mismo en el correo y de esta manera pues yo ya les transfiero, les traslado la, la información correspondiente a las presentaciones, ¿verdad? Entonces, sin más que hacer ver acá en cuestión de la introducción, pues vamos a continuar. Dentro de los objetivos principales que nosotros como universidad rural pretendemos para ustedes como estudiantes es que ustedes pues vayan conociendo algunos términos, vayan asimilando, vayan eh, aprendiendo algunos términos que conllevan en sí lo que es la química sanitaria, como también la biológica del medio ambiente o la biología del medio ambiente, ¿verdad? Sabemos que son dos temas de actualidad, mas sin embargo, estos iniciaron en varios años atrás, si es bien que lo podemos mencionar, hace algunos siglos, ¿verdad? Entonces, todo esto se da por la situación de que se empezaron a dar muchas enfermedades por el simple hecho de que nosotros pues empezamos a desechar muchos, valga la redundancia, desechos, tanto a las fuentes hídricas como al suelo, como al medio ambiente, como a los ecosistemas, ¿verdad? Es por ello de que se fueron dando algunos elementos ahí de algunas enfermedades respiratorias, algunas enfermedades gastrointestinales, en fin, y pues de ahí es donde nace la química sanitaria, donde nace también la biología o la biológica del medio ambiente que pretende pues contrarrestar muchos de estos elementos que en la actualidad pues nos están aquejando y que también pues tienden a perjudicarnos de esa manera. Tenemos acá un pequeño cronograma, una pequeña agenda o la orden del día como aparece en pantalla donde pues ya abordamos dos actividades de las cuales pues se tenía poder trabajar la presentación y la bienvenida al curso. El objetivo en sí de la clase, vamos a tener dos tiempos para poder desarrollar el contenido de la clase, el cual pues lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Tiene contemplado un tiempo de 35 minutos para la primera parte, si lo podemos ver de esa forma, y un pequeño receso de 3 o 4 minutos. Vamos a ir analizando la situación conforme vayamos avanzando. Y pues nuevamente vamos a desarrollar el contenido de la clase previendo un tiempo de 33 minutos. Por último, pues vamos a ver una pequeña reflexión, vamos a ver un video que al final pues creo que nos va a dejar bastante.
si es posible, vamos a poder dar nuestras propias conclusiones, dar nuestra apreciación con respecto a lo que vamos a poder observar. Y por último, pues vamos a trabajar una pequeña recapitulación de lo que nosotros eh, hayamos visto en el transcurso de la clase por la situación de que algunos siempre, pues por alguna u otra situación, se conectan un poco tarde y pues los vamos a tratar de ponerlos en contexto, ¿verdad? Entonces, bienvenidos compañeros y compañeras a los que se acaban de conectar. Vamos a continuar. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es en sí la química sanitaria. Más adelante pues vamos a analizar también la ingeniería sanitaria que se desglosa o que nace a partir de la química sanitaria. Recordemos que esta pues tiende a ser una rama de la ingeniería que pues se va a dedicar básicamente al saneamiento de los ámbitos en donde nosotros podamos desarrollar las actividades. Se puede decir en algunos campos como eh, la ingeniería, podemos ver la vida cotidiana, en fin, donde nosotros pues estemos desarrollando actividades y que de una u otra manera pues las actividades que nosotros estemos desarrollando muchas veces se hacen de manera inconsciente, otras de manera consciente, pero que muchas veces pues tienden a afectar al ecosistema o al medio ambiente, ¿verdad? Para poder complementar lo que es la química sanitaria, pues esta se vale de algunos conocimientos que los eh, complementan otras ciencias que en la actualidad también nosotros pues ya tenemos un previo conocimiento y que nos han ido eh, acuerpando de esta manera para poder generar el estudio de la química sanitaria. Cuando hablamos de estas ciencias, pues estamos hablando nosotros de la hidráulica, estamos hablando de nosotros de la ingeniería química, estamos hablando nosotros de la biología, en particular de la microbiología, ¿verdad? Donde vamos a analizar todos los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, los hongos, eh, incluso los virus, que son parte de la microbiología, ¿verdad? Y que nos interesan también en este ramo de esta ciencia, ¿verdad? La hidráulica, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que a veces necesitamos analizar ahí algunas situaciones de algunos fluidos. La ingeniería química, pues también la cuestión de laboratorio, cristalería, todo esto que nos ayuda a nosotros para poder identificar parte de la microbiología que pueda que nos esté aquejando, ¿verdad? La física y la matemática, pues son algunas ciencias exactas que al final, pues deberían siempre de aportarnos para hacer algunos cálculos. La mecánica, el electromagnetismo, la electromecánica y la termodinámica. Muchos dirán, bueno, ¿y estas qué tienen que ver con esto, verdad? Pero al final, pues forman parte de las ciencias que pueden aportarnos dentro de lo que es la química sanitaria, ¿verdad? Y que pues nos va a servir de mucho para poder analizar esta situación. Bueno, dentro de la química sanitaria, el campo que viene a complementar y que viene a trabajar durante los últimos años, pues se afronta en sí a lo que es también parte de la ingeniería ambiental, o sea, complementa a la ingeniería ambiental. Posiblemente algunos de ustedes pues estén estudiando ingeniería ambiental, otros agronomía o alguna otra ingeniería, pues saben ustedes perfectamente de qué es lo que estamos hablando. Sabemos nosotros que también se extiende esta actividad a los ambientes aéreos y a los ambientes edáficos. Se extiende a estos ambientes porque recordemos que parte de la mayor contaminación que nosotros encontramos es en la atmósfera. También encontramos un poco de contaminación en los suelos, o tal vez no poco, ¿verdad? Algunos pues sabrán del uso excesivo de agroquímicos y algunas otras sustancias que pueden contaminar los suelos y que recordemos que el suelo pues es un medio poroso que al final pues tiende a lixiviar todos los materiales y
y pues tienden a acumularse en determinadas capas del suelo, si lo vemos de esta forma, y al final, pues nosotros explotamos algunos recursos dentro de los cuales pues nos podemos llegar a contaminar nosotros, ¿verdad? O muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué se están dando todas estas enfermedades? Por ejemplo, los cáncer o enfermedades de la piel o algunas otras enfermedades. Y es por lo mismo, ¿verdad? Es porque nosotros mismos estamos contaminando y nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿verdad? Recordemos que nosotros como humanos pues tenemos la necesidad de poder agruparnos o de vivir en sociedades, ¿verdad? Pero esto nos trae a nosotros grandes consecuencias. El poder aglomerarnos, el poder vivir en sociedades, el poder vivir en comunidad, pues esto nos genera a nosotros muchos problemas y que tienden a agudizar o que tienden a que los problemas pues sean más graves, si lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Esto porque nosotros estamos creciendo en muchas de las ocasiones sin un plan de ordenamiento, ¿verdad? O sea, no estamos previendo cómo vamos a, o qué vamos a hacer cuando definitivamente seamos muchos y cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Al final todo esto involucra, eh, por ejemplo, los drenajes o el sistema de alcantarillado, la disposición de los desechos o residuos sólidos, em, el excesivo uso de automotores, en fin, todo esto pues nos va a nosotros a afectar y quiera que no, pues vamos a ir colapsando poco a poco. La peor plaga que el planeta puede tener somos nosotros los humanos. Muchos dicen, bueno, pero acá en nuestro país es poca la contaminación que generamos. Y puede ser que sea cierto, más sin embargo, con esta poca o mucha contaminación que nosotros generemos, pues vamos a aportar el granito de arena para poder contaminar. Entonces, de esta forma, nosotros lo que tendremos que hacer es aportar, aportar de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento para ir reduciendo estas actividades que hemos estado haciendo y que se hacen muchas veces, les decía, de manera inconsciente, ¿verdad? Dentro de los muchos problemas que se tienen y que le interesan en sí a la ingeniería sanitaria, que es una parte fundamental de la química sanitaria, pues es que con la agrupación, con la aglomeración de las personas, pues se han dado apariciones de algunas enfermedades en mayores cantidades. Esto cuando no se cumplen los requisitos de higiene, ¿verdad? Ya lo mencionábamos. En las grandes ciudades, pues lo que hacen es desfogar lo que son los drenajes a los pequeños riachuelos que pasan en las partes bajas de las cuencas que están alrededor de las poblaciones o de los centros poblados, ¿verdad? Entonces de ahí pues ya generan algunas enfermedades, incluso el incremento de algunas plagas, ¿verdad? Dentro de los problemas higiénicos que se han producido por las grandes urbanizaciones, pues ya lo mencionábamos, está que pueden afectar a la flora y a la fauna aledaña al espacio donde nosotros nos estamos eh, organizando, donde estamos ya planteados como comunidades o también ciudades. Y pues acá nosotros estamos prácticamente deteriorando el medio ambiente y por ello pues estamos produciendo la contaminación. Más adelante pues vamos a analizar en sí qué es la contaminación. Pero sí, las actividades humanas o actividades antropogénicas son las que mayor contaminan nuestro entorno, la que mayormente está generando grandes cantidades de emanaciones o expulsiones de dióxido de carbono, de metano o algunos de los, bueno, no algunos, la mayoría de los gases de efecto invernadero.
También, pues estamos contaminando las fuentes hídricas, también estamos contaminando, por ejemplo, el suelo o la parte edáfica. Y más adelante, pues vamos a ver aquí cuáles son los 5 elementos más susceptibles a los cuales, pues, tienden a ser contaminados por el humano, ¿verdad? Los cuales, pues, nosotros podemos mencionar que dentro de estos 5 elementos del medio ambiente que están más propensos o más susceptibles a ser contaminados, pues es el aire, la atmósfera, el agua, el sistema hídrico, desde lo que son ríos, lagos, los océanos, tienden, o incluso las aguas subterráneas, ¿verdad? Son las que tienden a ser más contaminadas. Y acá después del punto y aparte, pues ya nos aparece la luz y el calor, ¿verdad? Que tal vez de esta manera, tanto que se puedan contaminar, no, pero son parte fundamental para que nosotros como humanos pues podamos desarrollar vida dentro del planeta. Eh, Muchos dirán, bueno, pero esto, nosotros podríamos vivir sin esos elementos, pues hay una teoría que dice que si el Sol no lograra emitir la radiación hacia el planeta, pues este estaría bajo varios grados Celsius y que definitivamente no podría albergar vida en la Tierra, ¿verdad? Esto pues por el calor que emite la radiación que pueda llegar a generar el Sol, ¿verdad? Entonces tiene sus, en sí tiene el porqué. El Sol pues tiende a generar este calor o esta radiación. Y el aire pues nosotros sabemos que lo hemos estado contaminando, ya lo mencionábamos con todos los elementos de, por ejemplo, el dióxido de carbono, la quema de hidrocarburos, por ejemplo, también la ganadería intensiva, la producción de metano, la producción de CO2 también, por medio del el sistema que tienen los bovinos para poder, eh, en este caso, el sistema digestivo que tienen, ¿verdad? Con los eruptos que ellos generan, con los gases que ellos generan también cuando defecan. En fin, esto también es parte de la contaminación del aire, incluso algunos eh, fertilizantes que se volatilizan también tienden a acumular ciertas sustancias en la atmósfera y que estas pues, nos van a afectar. El agua, pues ya hemos puesto varios ejemplos, y el suelo igual, los fertilizantes, los fungicidas, los herbicidas, todos los productos agrícolas que podemos nosotros mencionar que me mencionaban ahí en una clase, los de etiqueta roja, ¿verdad? Estos son los más peligrosos tanto para el suelo, para los humanos, como para los animales y las plantas, ¿verdad? Dentro de estos elementos que se han dado o que se han llamado los esenciales para la vida, pues de aquí surge la necesidad de poder ir adoptando algunas medidas a través de los vectores que pueden llegar a manejar la salud, ¿verdad? Dentro de ello, pues hay algunos ambientalistas, podemos mencionar algunos ambientalistas, podemos mencionar ahí algunos, por ejemplo, entes que se encargan de la salubridad eh, o el sector salud. Podemos mencionar también que hay algunos entes que se encargan de velar para que no se haga uso excesivo de estos productos químicos que al final pues, nos pueden ir afectando. Hay ahí algunas convenciones, hay ahí algunos acuerdos internacionales que velan porque cada uno de los países pues vaya mermando o vaya reduciendo la generación de todos estos elementos que al final pues nos pueden ir afectando a todos, ¿verdad? De esta manera pues surge a partir de la necesidad de velar porque sea menos la contaminación que se genera, ¿verdad? Dentro de los principales logros que ha tenido la ingeniería sanitaria eh, para poder ir mermando estos elementos es la disminución.
de las enfermedades de origen hídrico. Dentro de ellas, pues nosotros podemos mencionar acá la disentería, las fiebres tifoideas, las diarreas infantiles y algunas otras enfermedades que son de origen hídrico, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir, pero por ejemplo, tal vez nosotros estamos mucho mejor o posiblemente en algunas partes o en algunas áreas de nuestro país, pues se den estos procesos, pero yo sí he podido ver algunos documentales en donde en África las condiciones en las que ellos se mantienen o en las que ellos están pues son condiciones deplorables, ¿verdad? El agua contaminada o incluso pues se puede ver el agua que contiene contaminación a simple vista, ¿verdad? Nosotros cuando vemos un vaso de agua, perdón, cristalina, pues podemos incluso decir que posiblemente esté eh, sin ningún patógeno que pueda afectarnos, ¿verdad? Pero ya un vaso de agua con sedimento, pues creo yo que todavía la pensamos antes de poder beber el agua, ¿verdad? Incluso, pues, algunos o algunas personas, como Bill Gates, que es una persona millonaria a nivel del mundo, pues, ha intentado generar algunos, algunas iniciativas ahí para poder mejorar estas condiciones, ¿verdad? Porque con el hecho de que acá no se tengan baños, dice él en un documental también que yo pude observar, pues se está generando contaminación y que al final pues le afecta a la niñez. Estos logros pues fueron alcanzados mediante los tratamientos del agua para consumo humano, dentro de los cuales pues nosotros podemos mencionar eh, tres importantes: la clarificación, la filtración y la desinfección. Dentro de los cuales pues la clarificación pues se da por medio de procesos posiblemente ya con plantas industriales para poder realizarlo. Ahora la filtración, pues nosotros hemos visto algunos procesos o incluso tal vez somos parte de algunos procesos de la filtración del agua, ¿verdad? Que lo que se hace es por medio de estos ecofiltros o a veces algunos filtros que le llaman filtros de arena o algunos otros filtros que podamos nosotros encontrar en el mercado, ¿verdad? El principal componente del filtro o el ecofiltro es la plata coloidal. Este invento, si no estoy mal, fue patentado en Guatemala y pues ha sido utilizado también en, en otros países en donde es escaso ese recurso y que quiera que no, pues ha ayudado a disminuir parte de las enfermedades de origen hídrico, ¿verdad? La filtración. Si hablamos de la desinfección, pues hay varios métodos. Podemos mencionar ahí los rayos ultravioleta, también el ozono. Podemos mencionar ahí algunos otros métodos más caseros, por ejemplo, hervir el agua, pues también nos puede servir para poderla desinfectar de los posibles patógenos que pueda contener. O incluso podemos mencionar otro método que tal vez muchos dirán, bueno, este tal vez no funciona, pero el famoso método SOIS, ¿verdad? El cual es, pues, introducir agua dentro de botellas de vidrio claras y colocarlas en los techos de las casas, ¿verdad? Dejarlas ahí durante el día, que les dé la mayor radiación solar y pues esto pues generará su efecto. Recordemos que dentro del espectro electromagnético pues hay algunos rayos ultravioleta, hay rayos eh, que pueden llegar a ayudarnos, ¿verdad? Incluso el aumento de la temperatura, pues también nos puede generar ese elemento que nosotros estamos buscando, que sería la desinfección. Y todo ello, pues, es parte de la ingeniería sanitaria y que en algunos casos, pues, se han ido mejorando estos procesos, ¿verdad? Dentro de que hacemos una remembranza o hacemos un recordatorio desde dónde vienen a implementarse estas prácticas,
pues tendríamos que regresar a la edad contemporánea desde los siglos más o menos 19 y 18. De ahí, pues especialmente se escucha mucho lo que es el nombre de un médico inglés conocido como John Snow. Este médico inglés, pues, logró insertar algunos métodos de estudio de la epidemiología como de la ingeniería. Es por ello de que se da o nace a partir de estos elementos lo que es la ingeniería sanitaria, ¿verdad? Por medio de los métodos que este eh, médico inglés pues fue implementando, ¿verdad? Si alguno de ustedes pues quiere ahondar en el tema, pues podría investigar un poco sobre este médico que al final pues se preocupó tanto por la cuestión del crecimiento exponencial de la población y eso que en ese entonces todavía no éramos el número de habitantes que alberga la Tierra o el planeta, ¿verdad? Entonces, a partir de la preocupación de este médico, se dieron ya algunos elementos para poder ir mermando un poco lo que es la contaminación que se venía generando. La química sanitaria en sí se, se orienta sobre algunos elementos bastante, em, podemos llamarlo, específicos. Dentro de ellos, pues podemos mencionar la gestión, podemos mencionar también la planeación, el análisis, el diseño, el desarrollo e implementación de algunas tecnologías apropiadas que van a buscar algunas alternativas que nos puedan dar a nosotros alguna solución a diversos problemas que como comunidad estemos provocando tanto en el espacio en donde estemos como también en los entornos a los que nosotros pues podamos desenvolvernos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando acá de algunos pasos importantes dentro de lo que es la formulación de algunos proyectos, ¿verdad? Em, lo cual pues también viene a aportar para lo que es la química sanitaria o la ingeniería sanitaria y que en determinado momento pues nos da a nosotros la opción de poder analizar cada uno de estos elementos para poder en sí buscar las alternativas más apropiadas para reducir la contaminación que tal vez nosotros también no hemos generado, mas sin embargo hay, si lo hablamos de manera local, pues hay otras personas que la generan, o si lo hablamos de manera de país, pues hay otros posiblemente departamentos, otros municipios que más la generan, y, y pues al final me dicen, bueno, los humanos son los que hemos estado contaminando y pues en determinado momento, como les digo, tal vez lo hemos hecho, pero tal vez lo hemos hecho de manera inconsciente, ¿verdad? Dentro de las tecnologías que nosotros podríamos implementar, que sean tecnologías innovadoras o tecnologías de punta, dentro de la ciencia o dentro de el quehacer humano, pues lo que busca en realidad o como parte fundamental a la solución de los problemas, se enfoca mucho a la salud y también a los problemas medioambientales. En la actualidad hay, por ejemplo, algunos países también que son los que más contaminan y más adelante pues los vamos a ir analizando. Podríamos mencionar China, podríamos mencionar Estados Unidos, y algunos otros países que también están generando mucha contaminación y que a lo largo del tiempo, pues también generan, por decirlo así, algún fondo que pueda ayudar a mermar este tipo de contaminación. En la actualidad hay un proyecto que se llama KfW, canje de deuda, si no estoy mal, que es financiado por Guatemala, pero esto es en base a una deuda que se tenía con el país Alemania, perdón, con Alemania, y
la dinámica del proyecto es que los alemanes vinieron y pues le plantearon al gobierno de Guatemala no invertir estos recursos para pagarle la deuda específicamente a ellos, sino que ese dinero se invirtiera dentro del territorio nacional. Actualmente pues son dos proyectos gemelos, de los cuales pues tienen intervención, si no estoy mal, en el Progreso y tienen intervención en el Quiché. Específicamente en, en parte o en los municipios que conforman el corredor seco de estos dos departamentos. Y pues ellos están implementando ya algún tipo de proyectos, si lo podemos ver de esta manera, donde trabajan tres componentes: suelo, bosque y agua, que es lo que ellos pretenden ir mermando, ir elevando, por ejemplo, la cobertura forestal, ir en estos lugares como casi no se da la precipitación, pues ir, tener algunas alternativas para poder colectarla en el sistema agua, ¿verdad? Y en el sistema suelo, pues tratar de conservar el poco suelo que aún se tiene. Esto con respecto sector o al sector ambiental, ¿verdad? Y pues se puede llegar a realizar por medio de actividades que elaboren modelos aplicados a las condiciones ambientales de cada uno de los territorios, en donde lo que se busca principalmente pues es conservar, mejorar e incluso garantizar la salud y el bienestar de la comunidad o de nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, es importante que le pongamos mucho énfasis a la ingeniería sanitaria, que le pongamos mucho énfasis a la química sanitaria. Muy bien, como habíamos hablado de que la ingeniería sanitaria pues tiende a venir desde varios siglos atrás, pues hablando en el parte del contexto histórico, esta pues surge a partir de la problemática que nosotros ya habíamos hablado y que está estrechamente relacionada con la cuestión ambiental, y pues lo que busca es mejorar las condiciones que nosotros podamos tener en nuestro entorno. Ahí pues podemos analizar una imagen en donde en esta ciudad pues podemos ver de todo tipo de contaminación. Podemos ver contaminación hídrica, podemos ver contaminación atmosférica, podemos ver contaminación incluso del suelo, ¿verdad? Recordemos que estos productos químicos se lixivian, se introducen en las diferentes capas del suelo y pues tienden a contaminar algunos mantos freáticos de repente, ¿verdad? Mantos más bajos de los que en la actualidad también hemos estado explotando los pozos mecánicos, ¿verdad? Y al final pues nosotros estamos consumiendo estos recursos también, ¿verdad? Podemos ver ahí algunos neumáticos o algunas llantas, como comúnmente le llamamos nosotros, que es producto también de el petróleo, ¿verdad? Que al final, pues también genera contaminación, puede ser algún hospedero de algunas plagas, como por ejemplo en algunos lugares zancudos, en fin. Entonces ahí podemos ver nosotros o podemos analizar esta imagen y podemos podernos a pensar cuánto puede llegar a contaminar. Desde el contexto histórico, pues también podemos hacer remembranza hacia los romanos. Estos, pues, para poder eh, buscar soluciones a la problemática que a ellos les aquejaba, pues construyeron algunos acueductos. Esto para poder prevenir las sequías que a ellos les estaban afectando. También, pues, les sirvió para poder proveer a la ciudad de Roma el agua, que en este caso también les faltaba, ¿verdad? Y que pues podían ellos trasladar agua limpia y saludable por medio de esta infraestructura, de la cual pues vean el intelecto de estos pensadores. Lograron trasladar el agua desde de repente un nacimiento, de repente un riachuelo en las montañas, y pues tiene toda la parte de ingeniería para poder llevar a la ciudad el agua limpia, ¿verdad? Un tanque de almacenamiento, un tanque de sedimentos y un
canal cubierto, ¿verdad? Que esto pues en la actualidad pues es importante por esto de que en cualquier momento alguien puede llegar a contaminar el agua, ¿verdad? Bien, por ejemplo, en Londres, a mediados también del siglo XIX, pues se implementó lo que era una red de alcantarillado adecuada para poder reducir la incidencia de algunas enfermedades que son transmitidas por el agua, ¿verdad? En ese entonces, el cólera, pues era una de las enfermedades, o creo que también fue una de las pandemias en determinado momento, pues estuvo eh, acabando con muchas personas o con mucha de la vida en el planeta, ¿verdad? Ahí pues podemos ver esa imagen claramente, los sedimentos que contiene el agua. Se ve que no es un agua cristalina, ¿verdad? Muchos de nosotros posiblemente no bebiéramos el agua porque les aseguro de que en cuestión de un minuto pues nos puede llegar a afectar, ¿verdad? Nos puede llegar a provocar alguna infección gastrointestinal o de repente nos puede, ahí sí que nos puede llegar a hacer daño, ¿verdad? Entonces, para ello es importante que en este caso, pues ellos a la hora que implementaron este alcantarillado, pues empezaron a separar en sí el sistema de drenaje de los sistemas para poder abastecerse de agua, ¿verdad? Desde que se dio eh, todo esto de el agua que estaba, en este caso, posiblemente contaminada, pues se dio la introducción de algunos sistemas de purificación de agua, ¿verdad? Y también el tratamiento de aguas residuales, que déjeme decirle que el país número uno en poder hacer uso del agua, o el que hace mejor uso del agua, pues ustedes saben que es Israel, ¿verdad? Ellos pues incluso utilizan el agua del mar, tienen plantas desalinizadoras, tienen algunas plantas para filtración del agua, utilizan de buena manera incluso el agua residual, las aguas negras o las aguas grises, las están utilizando, las están reutilizando, perdón, las están aprovechando al máximo y pues al final esto es de como ejemplo. Eso sí, en Israel también es el país donde se paga una alta tasa, si lo podemos ver de esa forma, eh, del servicio de agua, ¿verdad? Tal vez en nuestro medio pagamos de 80, 100, 150, 200 quetzales por tener agua en nuestras casas. O en algunos lugares ni siquiera se paga eso, se paga un quetzal, se pagan 20 quetzales, se pagan 30 quetzales, porque de repente son sistemas municipales, pero no estamos haciendo conciencia y pues la estamos utilizando y la estamos enviando contaminada, ¿verdad? Entonces, desde ahí se da, por ejemplo, estos sistemas de purificación y pues ha transformado en que ya no se den muchas enfermedades transmitidas por el agua y que ya no se den también algunas muertes, ¿verdad? Esto más en países industrializados. Ahí pues podemos ver un pequeño esquema del proceso de filtración que incluso se da en las purificadoras que algunos pues están aprovechando estos recursos para poder generar un poco de recurso económico, ¿verdad? Algún tanque donde se tiene almacenada el agua, un pequeño filtro de donde va a acceder antes el agua, algunos filtros de carbón activado, algunos filtros de arena. Tenemos ahí también una cámara que nos da, donde se implementa, por ejemplo, la ósmosis inversa, alguna lámpara de luz ultravioleta, también un espacio donde se puede desinfectar por medio de ozono y la bomba pues, para poder transferirla a las botellas o los garrafones en este caso, después de pasar también por un filtro eh, para poder evitar algunos sedimentos, ¿verdad?
Entonces, este es el proceso que se da de lo que es en sí la purificación. Bueno, hablábamos en determinado momento de que Estados Unidos es uno de los países que más contaminación genera. Mas, sin embargo, también es uno de los países en donde ha sido precursor de la ingeniería sanitaria y en donde también ha surgido parte de la problemática, tanto con la salud como también con el medio ambiente, como habíamos hablado, ¿verdad? Y acá es donde también se dan algunos de los principios para poder generar en sí lo que es la ingeniería sanitaria a partir de este país, como lo es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, compañeros, vamos a tomar un receso, un pequeño receso de unos 3 o 4 minutos para que ustedes pues, puedan levantarse, puedan estirarse, puedan realizar alguna actividad que necesiten realizar y continuamos en 3 minutos o 4. Si hubiera alguna duda o alguna participación por parte de ustedes, pues podemos escucharlos también. Muy bien, continuamos entonces, compañeros.
Habíamos hablado de la química sanitaria, ahorita vamos a hablar un poco de la biología o biológica del medio ambiente, dentro de la cual pues esta es la ciencia que busca en sí darle una posible solución a muchos de los problemas ambientales que nosotros hemos ido generando, que incluso pues se han ido dando, ¿verdad? Para poder realizar este estudio o la solución a estos problemas, pues es importante que se genere un amplio conocimiento y comprensión en algunos procesos básicos, por ejemplo, de tanto físico, químico como biológico que puedan darse dentro de lo que es la naturaleza. También es importante que nosotros pues analicemos en sí cómo es que esta ciencia pues podría interactuar o se podría relacionar con muchos de los sistemas biológicos que se dan en el entorno o en la naturaleza, ¿verdad? Dentro de ello, pues podemos hablar los organismos, especies y muchas veces también los ecosistemas, ¿verdad? Acá, pues ustedes dirán, bueno, vamos a ir recordando parte de la cadena trófica, ¿verdad? Más adelante en el curso, pues se habla un poquito de las cadenas tróficas en la generación de la energía y cómo es que a partir de partículas eh, microscópicas, pues se va dando, ¿verdad? Y pues para ello también es importante, como les decía, pues que se conozcan esos procesos, se conozcan los procesos químicos, físicos y biológicos. Cuando nosotros hablamos de la biología ambiental, pues también sabemos nosotros que esta ciencia pues está en la capacidad de poder comprender o poder entender algunos em, temas en sí de conservación ambiental. Esto para poder llevarla a cabo, para que se dé un óptimo desarrollo, como es el caso de la biodiversidad, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la biodiversidad, pues estamos hablando de todos los elementos, tanto de flora como de fauna, de la cual pues nosotros tenemos una gran riqueza aquí en Guatemala, ¿verdad? Somos uno de los países megadiversos del continente por ser un corredor biológico, ¿sí? Tenemos esa dicha de poder eh, estar o contar con esa biodiversidad, ¿verdad? En un par de horas, por ejemplo, nosotros nos movilizamos del altiplano a alturas sobre los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar y de repente en unas 5 o 6 horas nosotros podemos movilizarnos a altitudes sobre los 0 metros sobre el nivel del mar o incluso los 100, 200, ¿verdad? Para poder ver esos cambios de temperaturas e incluso de especies que puedan darse dentro de estos elementos, ¿verdad? También pues podemos ver que en muchos casos pues la biodiversidad es considerada como patrimonio nacional y de interés para la humanidad. Esto, recordando nosotros que hay algunas instituciones que son encargadas de velar porque se cumplan con todos estos, que se vayan cuidando más que todo las especies, tanto de flora como de fauna, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues tenemos al CONAP, tenemos también al sistema que hace que sea viable, como lo es el SIGAP, y algunas otras instituciones que también son parte de estos elementos para poder ir conservando el patrimonio nacional como también patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Que incluso también hay algunos acuerdos y algunos convenios que son los que también protegen esta situación. Sí, compañero Ronaldo. Usted dice que esas instituciones están, digamos que para resguardar el medio ambiente, ¿verdad? Para la protección. Entonces, nosotros así como estudiantes hemos visto que hay demasiadas injusticias, ¿verdad? Y cuando se necesitan de esas instituciones, no están presentes. Así como en el caso de la minera Nizabal, que miraba la noticia uno y que como reprimían al pueblo, pues que está vendiendo a la madre tierra. Sí, gracias ¿Dónde por su... están, digamos, dónde quedan todas esas instituciones? sí, gracias, gracias compañero Ronaldo. Vea.
La situación es un poco complicada si nosotros la vemos desde la estructura de país. En los últimos dos gobiernos que han pasado, pues nosotros nos hemos dado cuenta de que los presidentes que han quedado, pues ha sido producto del rechazo de la corrupción que se tiene, ¿verdad? Y sí, el actuar de estas instituciones es sobre eso, pero muchas veces prevalece, eh, por ejemplo, el poder de los grandes empresarios, los millonarios, ¿verdad? Ellos pues compran voluntades, compran, eh, ¿cómo les podría decir yo? Están viendo porque al final estas instituciones, ese es su trabajo, pero si aparte, digamos, de la parte más alta, podemos llamarlo desde la presidencia, se giran instrucciones de que no se haga nada al respecto, pues no se va a realizar, ¿verdad? Y sí, yo eh, entiendo el enojo, no solo de las personas que viven en los lugares, ¿verdad? Sino que también de nosotros, ¿verdad? Porque al final nosotros, pues, es ahí donde nosotros tenemos que interactuar o tendríamos que ponernos como profesionales próximos a ser egresados, en el caso de ustedes, ¿verdad? En ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Pero para ello, pues tiene que cambiar todo el sistema político de nuestro país. Lo digo porque hay algunos ambientalistas, y ustedes son testigos de ello, que han buscado la manera de dar a conocer estas injusticias de las cuales usted habla. ¿Y qué es lo que han hecho? Los han acusado, los han encarcelado o muchas veces los han desaparecido. Entonces, una sola persona, creo yo que no podría hacer el cambio o la diferencia. Podríamos hacerlo todos, cada uno aportando nuestro granito, pero muchas veces también pensamos, bueno, para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué me voy a exponer? Mm, Gracias por su comentario, compañero Ronaldo. Entonces, hablábamos ahí de la biodiversidad y del papel que pueda llegar a jugar el funcionamiento de la biosfera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la biosfera es toda la interacción que se puede dar tanto de eh, la parte de los animales como las plantas e incluso algunas especies marinas, ¿verdad? Ya lo mencionábamos nosotros, Guatemala y su biodiversidad. Si alguno pues puede ir leyendo estos elementos que incluso yo sé que algunos pues, posiblemente ya lo hayan leído, vamos a encontrar mucha de la riqueza que nosotros tenemos. Es más, hay algunas leyes que amparan todos estos elementos y los procesos que estaba hablando el compañero, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poco sobre los procesos mineros que también él había mencionado ahí y que es un proceso bastante eh, que contamina mucho pues el área, ¿sí? Dentro de la biología ambiental, pues también podemos mencionar nosotros que esta está arraigada en algunas disciplinas que nosotros pues también tenemos conocimiento y que también pues tiene que ver con los diferentes seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, la botánica, el estudio de todas las especies de plantas, ¿verdad? Cómo es que se dan los procesos dentro de las plantas. La zoología, por ejemplo, también las especies de animales y también la interacción que ellos tienen, por ejemplo, con el entorno, ¿verdad? Y también, pues, cómo es que funcionan los organismos y cómo es que se da respuesta al medio, ¿verdad? Cómo ellos, pues, también dan su aporte hacia el medio, ¿verdad? En este caso, pues, podemos mencionar también la fisiología, que también busca o se ve cómo es que, por ejemplo, si hablamos de las plantas, cómo es que estas pues, se van desarrollando o se van desenvolviendo algunos procesos internos dentro de ellas para poder generar en sí la vida. También podemos hablar de la ecología, que también estudia el conjunto de los seres vivos y su interacción en sí con el medio ambiente, ¿verdad?
Estas pues tienden a ser algunas ramas o algunas ciencias que vienen a complementar lo que es la biología ambiental. Bueno, en esta temática del complemento de estas ciencias, pues también podemos añadir otras materias que han sido o que han estado interviniendo de manera interdisciplinaria y que han sido emergentes. Esta para poder abordar algunos de los efectos que nosotros como humanos hemos tenido sobre la biodiversidad. ¿Sí? Nosotros. Posiblemente no seamos directamente nosotros, yo se los mencionaba. En este caso, pues incluso pueden ser de otros países, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, la biología de la conservación, tenemos el cambio global y la ecotoxicología, que vamos a mencionar más adelante. Pero sí tenemos, por ejemplo, ahí dos escenarios totalmente contrastantes, ¿verdad? Tenemos del lado izquierdo, si lo podemos analizar de esa forma, un ecosistema que está funcionando a las mil perfecciones, tanto la flora, la fauna, eh, se ve la interacción que se tienen solo en esa simple imagen. Podemos ver ahí a los peces en ese río, el riachuelo. Podemos ver ahí a los animalitos, por ejemplo, las aves. En este caso aparece un oso, ¿verdad? Y también la interacción que se puede dar dentro de los sistemas forestales, ¿verdad? Que recordemos que son algunos ecosistemas estratégicos. Los bosques, ¿verdad? Al final se pueden dar varias interacciones, desde lo que es la relación o la interacción eh, pino-encino, como también desde lo que son los mangles o los manglares, ¿verdad? En las partes más bajas o en las partes más costeras, si lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Y la parte contrastante, pues podemos mencionar ahí eh, la mano del humano, la peor plaga. Nosotros hemos hecho que muchos de los ecosistemas, pues, se destruyan, o bueno, los hemos destruido más que todo, ¿verdad? Podemos analizar ahí el suelo sin cobertura vegetal. Esto puede ser a causa de derrames de algunos agroquímicos. Podemos ver ahí la tala inmoderada de árboles, que estos a partir de la mano del hombre, podemos ver ahí incluso las nubes estas grises, ¿verdad? Que podríamos nosotros analizarlo como una lluvia ácida a partir de la concentración de algunos gases que hayan en la atmósfera. Y también pues podemos mencionar ahí la contaminación del cuerpo ese de agua que nosotros habíamos visto. En comparación a la imagen de la izquierda, a la imagen de la derecha, pues solo podemos ver ahí algunos desechos y residuos sólidos, ¿verdad? Algunas botellas, algunos elementos que tienden a contaminar estas áreas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver nosotros esas diferencias. También podemos mencionar un poco la ecotoxicología, que se da por medio de que hay algunas plantas pues, que generan algunos elementos que también tienden a ser dañinos para algunas otras especies, ¿verdad? Pero ese sería otro tema del cual ustedes pues, pueden analizar y pues pueden también empezar a, si les llama la atención, pues argumentarse, ¿verdad? Dentro de lo que es la crisis ambiental, podemos ver que se han causado muchos impactos dramáticos sobre algunas de las especies, a tal grado que pues, muchas han desaparecido o se han ido extinguiendo por la misma situación, tanto en el entorno como en los ecosistemas, ¿verdad? El resultado que puede darse de todos estos servicios, pues podemos nosotros ver afectada la calidad del aire, la calidad del agua, incluso podemos ver que se alteran muchas veces los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Por ejemplo, el ciclo del carbono, que es parte fundamental para la vida dentro del planeta. También podemos ver afectada la variabilidad genética
dentro de los sistemas biológicos que puedan prestarse a la sociedad humana y que se ven alterados por todos estos elementos, ¿verdad? Entonces, ahí también pues podemos ir viendo una pequeña imagen que nos indica que la mano del humano pues ayuda ahí a que se deteriore más rápido el medio ambiente, ¿verdad? Somos nosotros los principales eh, precursores para poder generar esta contaminación, ¿verdad? Bueno, dentro de los componentes del medio, cuando nosotros hablamos medio ambiente, pues vamos a hablar de algunas esferas que son las que principalmente son las que se afectan en sí a la hora de que nosotros sigamos contaminando, ¿verdad? Dentro de estas 5 esferas, pues podemos hablar de la hidrosfera, podemos hablar, o la conocemos comúnmente como el agua, ¿verdad? Podemos hablar un poco de la atmósfera, varios kilómetros sobre la geósfera o litosfera hacia el espacio exterior, ¿verdad? También podemos hablar de la geósfera o la litosfera, que específicamente nos estamos refiriendo al suelo. La biosfera, en donde nosotros pues nos podemos dar cuenta de la interacción que puedan tener las plantas y los animales sin la intervención del humano. Y también la antropósfera, que acá pues sí podríamos nosotros mencionar la actividad humana dentro de los procesos industriales, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir recordando o retomando parte de la hidrosfera, que yo sé que ustedes pues han ido analizando esta situación en algunos cursos anteriores o en algunos semestres anteriores, y dentro de lo cual pues la hidrosfera se le conoce en sí al agua líquida que se encuentra en la Tierra. Cuando nosotros hablamos de esto, pues estamos hablando de los océanos, los lagos, algunos estanques, algunos ríos, algunos arroyos o incluso algunos nacimientos que no se están involucrando acá y que también pues no están ahí dentro de ese listado, pero también podemos mencionar el agua subterránea, ¿verdad? ¿Y cómo es que está distribuida esa cantidad de agua dentro de lo que es el planeta? Vean, la hidrosfera dice que ocupa prácticamente el 70% de la superficie y que constituye el hábitat de numerosos animales y plantas, ¿verdad? Al final también se dan estos elementos acá. El 97% del agua, pues sabemos nosotros que es agua salada. El 2%, pues sabemos nosotros que se encuentra en los polos y que está congelada. El 0,6%, pues es agua subterránea, que es el agua que en la actualidad nosotros hemos ido explotando y que hemos ido trabajando, eh, más que todo en las ciudades, en donde el agua pues ya es muy escasa y que es lo más práctico, lo más fácil, pues es perforar un pozo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues nosotros podemos tener agua entubada en nuestras casas. Tenemos también que el 0,01% lo contemplan los ríos, los arroyos y los lagos, y para acabe de ajustes, pues están contaminados. O sea, es agua que no tenemos nosotros disponible como para poder venir y beberla a la hora de verla correr o en un arroyo, por ejemplo. Según los abuelos antes, pues no estaban tan contaminados estos elementos y qué era lo que se hacía, pues si alguien tenía sed, muchas veces pues tomaba agua de estos elementos y pues no podía padecer más de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero ahora ustedes lo hacen y automáticamente pues creo que tienen que tomar algún tratamiento ahí para las amebas o algún antibiótico para poder desintoxicar lo que nosotros pues ya consumimos, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la hidrosfera. Vamos a analizar un poco lo que es la atmósfera. Dentro de ello, pues sabemos nosotros que la atmósfera tiende a ser parte de la capa protectora que nutre la vida en la Tierra y que tiende a proteger el ambiente del espacio exterior, ¿verdad? Recordemos que en el espacio, pues
podríamos mencionar algunas temperaturas un tanto frías, si lo podemos ver de esa forma, porque en sí la capa de ozono que rodea el planeta, pues ese es parte del trabajo de ella, ¿verdad? El poder eh, no dejar escapar algunos de los rayos del sol, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a conservar bastante lo que es la temperatura en nuestro planeta, ¿verdad? Pero cada una de las capas pues tiene su trabajo eh, específico, ¿verdad? Por ejemplo, la troposfera, que es la parte más cercana a la litosfera, esta pues está contemplada dentro de lo que son 15 kilómetros de altura y es el rango en donde se utilizan las líneas aéreas, ¿verdad? Eh, acá es donde pueden trasladarse o transportarse de un lado a otro lo que son los aviones, ¿verdad? Ya un poco más arriba de los 15 kilómetros, hacia los 50 kilómetros, pues tenemos la estratosfera, de la cual pues acá, hasta ahí es donde llega lo que es la capa de ozono y que muchas veces también tiende a engrosarse y es por ello de que también los rayos ultravioleta o los rayos que emite el sol, pues ya no escapan al espacio, ¿verdad? Y es por ello que se da muchas veces lo que nosotros conocemos como el efecto invernadero o que aporta para que se dé también lo que es el calentamiento global. Arriba de los 50 kilómetros, pues ya podemos hablar de la mesósfera, arriba de los 100 kilómetros, y más arriba, pues todavía podemos hablar de la termósfera, en donde pues están en órbita los satélites artificiales que nos proveen a nosotros de muchos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, las señales radiofónicas, las señales, en este caso de Internet, en un futuro no muy lejano, pues verán ustedes que vamos a tener el Internet tal vez a un costo más accesible y si no un costo más accesible de repente gratis, ¿verdad? Vamos a analizar esta otra imagen en donde nosotros podemos ver con mayor eh, claridad cómo es que están divididos estas capas de la atmósfera, la troposfera, la capa más superficial, la estratosfera de la cual ya hablamos, la mesósfera igual, la termósfera o también se le conoce como ionosfera y la exósfera, ¿verdad? Que prácticamente es la que está más expuesta al espacio exterior. Ahí pues podemos ver nosotros cuánto pueden llegar a penetrar el espectro electromagnético dentro de lo que es la emisión de la luz o la radiación solar que emite el sol, ¿verdad? Por ejemplo, hasta la mesósfera llega la luz ultravioleta externa. em, También, por ejemplo, la luz ultravioleta también llega hasta la estratosfera. La luz infrarroja, pues llega, esta sí, casi que está directamente hacia la troposfera. Y la luz invisible, ¿verdad? Que también, pues, logra ingresar casi que todas las capas de la atmósfera, ¿verdad? Más adelante, pues, ustedes van a poder analizar más despacio la composición de la atmósfera. Sin embargo, pues vamos a ir viendo qué elementos son los que la componen con dentro de los gases o los elementos que puedan estar involucrados dentro de ella, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el neón, el helio, el criptón, el hidrógeno. También podemos hablar un poco sobre el dióxido de carbono, el ozono, el vapor de agua, que también, aunque a veces no lo creamos, pero el vapor de agua también es parte de los gases de efecto invernadero y algunas de las partículas, por ejemplo, el polvo, algunas esporas, el polen, que es también indispensable para la vida en la Tierra, y la famosa contaminación, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar también lo que es la geósfera, y dentro de la geósfera, pues nosotros podemos ver que se involucra también
parte del núcleo de la Tierra y la Tierra sólida, incluyendo el suelo, ¿verdad? Dentro de las capas, pues lo que más vamos a ir analizando, pues es la litosfera. Y a partir de ahí ustedes pueden ver eh, todos los elementos que se encuentran debajo de la litosfera, ¿verdad? Acá es donde yo quería hacer mención de las mineras, ¿verdad? Cuando la minería se hace a campo expuesto, pues el daño que se genera es irreversible, ¿verdad? Es un gran bocado el que estos grandes camiones, porque sí son grandes camiones los que puedan llegar a transportar grandes cantidades de suelo y que tienden a arrasar con todo lo que está en el, en el ecosistema, ¿verdad? Árboles, las especies pierden sus hogares, en fin, es una devastación total, es un daño ecológico bastante amplio. Al igual que también la minera que se hace excavada, ¿verdad? Donde hacen un túnel y a partir del túnel pues hacen ahí algunas ramificaciones como para ir obteniendo eh, los metales que ellos estén buscando, ¿verdad? Porque al final, o el material que estén buscando, porque hay diferentes tipos de minas, ¿verdad? Ustedes mejor que yo lo saben. Y es un daño bastante grande lo que se hace a la geósfera cuando se trabaja en estos elementos mineros, ¿verdad? Dentro de la composición de la corteza terrestre, pues podemos mencionar que el 99% de la corteza pues está compuesta principalmente por 9 elementos químicos. En el cuadro siguiente pues solo vamos a analizar 8 dentro de los que son más abundantes y dentro de ellos pues podemos mencionar el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y algunos otros, ¿verdad? Ahí no logro o no alcanzo a analizar el elemento que nos hace falta, pero lo voy a buscar y se los voy a agregar a la presentación para que ustedes pues puedan tenerlo. Ahí pues podemos ver nosotros estos elementos que componen principalmente parte de la corteza terrestre, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, la biosfera, otra de las esferas, donde se da la interacción entre las plantas y los animales, y dentro de la cual nosotros pues podemos ver que acá es donde se desarrolla la vida, ¿verdad? O también pues podemos ver qué elementos están involucrados, la hidrosfera. Recordemos que también en los océanos pues también hay vida. En la litosfera pues también estos serían los espacios en donde se genera vida o hay elementos o algunos eh, organismos. Y la atmósfera que también pues se utiliza bastante para poder generar la vida en la Tierra, ¿verdad? Nuevamente analizamos acá eh, la atmósfera, la antroposfera, que sería en donde se desarrollan muchas de las actividades eh, humanas y las industrias, como lo habíamos visto, ya se está eh, como que lo podemos llamar de esta forma. Estamos invadiendo la biosfera, ¿sí? Ahí podemos ver la imagen de manera más específica. Y recordemos que la antropósfera, pues, es el espacio de la biosfera que abarca el hábitat humano, ¿verdad? Em, También podemos ver que es el conjunto de espacios que ocupan los seres vivos a partir de la industrialización, a partir de la generación de las comodidades que nosotros necesitamos muchas veces, ¿verdad? Las carreteras eh, y algunos otros elementos que necesitamos, pues, para poder llevar a cabo la vida. Bueno, ya estamos casi que por culminar. Vamos a analizar tres conceptos indispensables de lo que nosotros podemos conocer como contaminación. Tenemos ahí tenemos ahí marcados algunos elementos que son indispensables. Por ejemplo, contaminación. En el primer concepto está marcado ahí introducción y así se le conoce como a la contaminación, ¿verdad? Es poder introducir algún medio o cualquier otra sustancia, alguna forma de energía, porque también la energía puede llegar a contaminar, por ejemplo, la energía nuclear,
y que pueda llegar a provocar daños que puedan ser irreversibles o no también en el medio donde se quiera provocar esa contaminación. El siguiente concepto pues puede ser la alteración física, química o biológica del aire o el agua que pueda llegar a provocar daños a los organismos vivos. A eso también se le conoce como la contaminación. Y por último, pues podemos mencionar que la contaminación también se le puede llamar o se le puede denominar a la presencia en el ambiente de algunas sustancias, algunos elementos, energía o combinación de ellos en algunas concentraciones altas o bajas que puedan llegar a permanecer superior o inferior según corresponda y que pueda llegar a estar establecida en la legislación vigente. Recordemos que nosotros como país tenemos una amplia gama de legislación ambiental. Tenemos desde la ley forestal, la ley de áreas protegidas, tenemos la ley, por ejemplo, el decreto 236/2006, que nos habla sobre la disposición de lodos, y tenemos en sí una amplia gama, por ejemplo, la ley de mejoramiento del medio ambiente, la 6886, y que muchas veces no se cumple por cuestiones de las cuales ya mencionaba cuando el compañero tuvo su intervención. Intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo tipo que no favorecen en sí a los ecosistemas. Dentro de los tipos de contaminación, pues vamos a hablar un poco de la contaminación química, algunas sustancias que pueden ser no deseadas, la contaminación física, acá el sonido, el calor, la radiación, lo visual también entra dentro de lo que es la física, pero también entra dentro de lo que es la estética. Tenemos la biológica, que acá prácticamente tenemos a un elemento que nos está afectando bastante en la actualidad, y los virus, ¿va? Las bacterias y algunas algas. Podemos mencionar los casos, ¿verdad?, de algunos lagos que han sido proliferados por algunas cianobacterias o algunas algas que al final pues tienden a crecer de manera exponencial, pero también es por parte de la intervención humana, ¿verdad? La generación de que muchos de los fertilizantes pues se eh, tienden a hacer